Bueno, antes que nada agradecerle a la y los panelistas de esta mesa por la participación, porque nos parece central que la ciencia y la tecnología sean planteadas en clave y para el desarrollo de la economía popular, social y solidaria, a partir de todas las experiencias que se vienen impulsando y también a partir de la articulación con el sistema universitario y con el sistema científico-técnico. En ese sentido, comentarles que esta es la tercera jornada del Congreso, hemos compartido desde el día lunes a la mañana. Agradecerle también a quienes se han podido quedar, porque ya a esta altura hay muchas delegaciones del interior, hemos tenido la participación de delegaciones de 20 provincias, fundamentalmente equipos universitarios, pero también de organizaciones, también de 10 países de América Latina, y por distintos motivos también era un tema el horario. Y en ese sentido también señalar que se han inscrito 700, tuvimos 700 inscritos que a lo largo de estos 3 días estuvimos trabajando y circulando. Bueno, este panel de cierre sin duda es un panel central para lo que incumbe al trabajo de los equipos universitarios de la Red Universitaria en Economía Social y Solidaria, desde donde se organizó este segundo congreso. Y quiero agradecer en primer lugar y darle la palabra a Marita Benavente. Marita, además de ser ex directora provincial de Ciencia y Tecnología de la provincia de San Juan, de ser actualmente consejera superior de la Universidad Nacional de San Juan, es también alguien que es muy activa y realmente nos hace pensar mucho sobre estas vinculaciones de la ciencia y la tecnología, la vinculación en clave de un desarrollo inclusivo, de un desarrollo socioproductivo, de un desarrollo sostenible en los territorios. Así que le doy la palabra y le agradezco la participación. Gracias. Bueno, el cronómetro después de los saludos. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Quiero agradecer la invitación de mi querido amigo Rodolfo Pastore para compartir estos pensamientos que vamos a poner en juego. A la Universidad Nacional de San Juan, yo trabajo como docente en la Facultad de Ingeniería, a nuestro decano Roberto Duro Gómez, que nos acompaña hoy acá, a mi querida amiga Estela Carosia, que ha sido compañera de luchas territoriales, disputas, pero también en el gobierno de la Universidad Nacional de San Juan, pensando todas estas cuestiones que vamos a poner en juego hoy acá. Al increíble, lo quiero decir, Universidad Nacional de Quilmes, con su gente hermosa, llena de energía, pensamiento crítico, acción solidaria, cultura fraterna, articulada con el sistema universitario con la que hace unos años empezamos a trabajar y de la que hemos aprendido enormemente los sanjuaninos. Gracias por eso. Y por agradecimiento también a mis dos compañeros, porque después no voy a poder agradecerles, porque ellos están haciendo una tarea inmensa recorriendo el territorio nacional y haciendo algo muy difícil, que es usar el conocimiento intenso que tienen del sistema científico y tecnológico para problematizar la situación del sistema y para principalmente politizarla, que me parece que es lo más rico, lo más intenso que está ocurriendo en estos días y es casi inesperado y hemos sido arrojados a este destino por las políticas de este gobierno actual, sobre las cuales después voy a profundizar. Así que, bueno, dicho esto, vamos a comenzar. Cuando Rodolfo me convocó, hizo explícita su expectativa. Mira, Marita, tenemos que iniciar un diálogo de intercambio enriquecedor para el debate y la construcción programática de políticas públicas en ciencia y tecnología, vinculación, extensión universitaria para el desarrollo económico, popular, social y solidario. En estos días de congreso escuché disertaciones potentes que dan cuenta de las múltiples maneras de mirar, abordar y poner en agenda la economía social y solidaria. No puedo abarcar el universo de posibilidades de todas las ideas en una sola disertación que logre la síntesis perfecta, de manera que voy a hacer un recorte sobre lo que voy a compartir y lo voy a estructurar de la siguiente manera. Lo primero que voy a hacer es periodizar los paradigmas, las creencias, los etos científicos que han estado presentes en forma subyacente al financiamiento de las actividades científicas y tecnológicas en nuestro país, desde principios del siglo hasta la actualidad, y los desafíos que enfrenta nuestro país en este tema en el presente y en el futuro.
En una segunda etapa voy a argumentar a favor de la incorporación de un modo definitivo y decidido a la agenda de ciencia y tecnología e innovación, el desarrollo económico, popular, solidario y ecosustentable. Y en la tercera parte trataré de realizar una síntesis muy apretada de algunas ideas fuerza que han surgido en este Congreso acerca de las características o las bases sobre las cuales debería pensarse la política pública de ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo económico popular. Así que arrancamos. Bueno, yo quiero recomendarles a todos una socióloga increíble, brasilera, Lea Velo. Digamos, ella estudió en la Universidad de Sussex y tiene una formación muy fuerte. Escribió un libro que se llama ¿Qué ciencia necesita Brasil? La socióloga brasilera Velo asegura que la evolución histórica de las políticas de ciencia y tecnología están fuertemente relacionadas con los conceptos dominantes o paradigmas de la ciencia en un determinado tiempo y lugar. Estos paradigmas subyacen las decisiones sobre incorporar o no a la agenda de Estado ciertas cuestiones problemáticas. Tal como lo expresa Velo, no será lo mismo una política pública de ciencia y tecnología e innovación cuando domine el paradigma de la ciencia es el motor del progreso, o el paradigma la ciencia es la solución y la causa de los problemas, o el paradigma la ciencia es una fuente de oportunidades estratégicas, o el paradigma la ciencia es para el bien de la humanidad. Desde aproximadamente el 1930 y hasta principios del 1960, dominó la idea de que la ciencia era el motor del progreso. Este paradigma, basado en hechos históricos de época, por ejemplo, las dos guerras mundiales, fue bien descrito por Merton y dominado por valores como el universalismo, el comunalismo, el desinterés, el escepticismo organizado. En este paradigma, los responsables de producir el conocimiento científico habitan bien pertrechados en la República de la Ciencia. Sobre este paradigma se articuló el modelo lineal ofertista, que postulaba que el Estado debía equipar laboratorios para que los científicos hicieran investigación básica, se dedicaran a copiar conocimiento que estaría disponible eventualmente para impulsar la agenda de la investigación aplicada, para luego diseñar dispositivos que las empresas, a través de mecanismos de transferencia tecnológica, se apropiarían y producirían finalmente el proceso de la innovación. En este enfoque lineal ofertista se postula la autonomía de la República de la Ciencia. El Estado no solo debe intervenir para equipar y las temáticas de investigación deben decidirse en el seno de la comunidad científica. Desde allí la ciencia empujará el desarrollo y esa es la creencia subyacente. El foco, entonces, de la política pública se centraba en la política científica. Más adelante, durante las décadas del 60 y del 70, luego de las visibles consecuencias de algunas aplicaciones de la ciencia durante el periodo de las guerras mundiales y la guerra de Vietnam, arranca un proceso de relativización de la ciencia y surge la idea de que la ciencia puede ser la solución, pero también puede ser un problema. Se pone en duda la neutralidad de la ciencia y se acuerda sobre las necesidades de controlar sus procesos y resultados. Es esta presión innovativa de las firmas, en este caso, las empresas, la que orienta los desarrollos tecnológicos y los esfuerzos de la investigación aplicada y más arriba, la ciencia básica. Es decir, sobre este paradigma se asienta el enfoque lineal de la demanda. Se financia comprendiendo que la ciencia ya no empuja el desarrollo, sino que jala el desarrollo a partir del ímpetu innovador de las empresas. Surgen en este mismo periodo, en nuestro continente, las ideas de la corriente de pensamiento latinoamericano de ciencia, tecnología y sociedad, en la que podemos decir, digamos, para hacerlo muy sintético, que no hay homogeneidad en los autores de esta corriente de pensamiento, pero sintetizando podríamos afirmar que se inscribe en las preocupaciones de quienes hacen ciencia en la periferia. Una mirada situada en la realidad económica, social y política del continente con rasgos decoloniales, de desarrollismo tecnológico, con rasgos soberanos, con interés por una producción científica situada, vinculada a las demandas sociales o de las empresas locales. Los principales pensadores de esta corriente en Argentina, todos saben, Oscar Barsavsky, Amílcar Herrera y Jorge Sábato. Más adelante, ya entrando en los 80 y los 90, surgieron las ideas vinculadas a que la ciencia es una fuente de oportunidades estratégicas
Y este pensamiento fue subyacente al financiamiento del sector de acuerdo a un enfoque sistémico. Se entendía el sistema científico-tecnológico como un conjunto de instituciones diversas, capaces todas de ser centro de producción de conocimiento. En la articulación de estas instituciones radicaba la eficiencia de la política pública. Avanza el relativismo de la ciencia en este enfoque. ¿Y quiénes son los que producen el conocimiento bajo este paradigma? Son los investigadores, científicos, ingenieros, influenciados por una compleja red de actores e intereses. La creación del conocimiento trasciende a la comunidad científica y se produce en las interfaces de las comunidades transepistémicas y de las instituciones que componen un sistema complejo. El enfoque sistémico intentará, por todos los medios, integrar la oferta de conocimientos con la demanda de innovación por parte de las empresas. En este enfoque, ciencia básica, ciencia aplicada, transferencia tecnológica por sí solas o vinculadas pueden aportar a la demanda de innovación y luego, como consecuencia, al desarrollo económico. Este enfoque sigue siendo un enfoque, finalmente, que toma como principal locus de innovación demandante de tecnología a la empresa. En esta etapa las políticas públicas se enfocaron principalmente en programas estratégicos, apoyo a las investigaciones colaborativas, proyectos transdisciplinares. Se intentó acercar el mundo de la I+D al mundo de las empresas. Las unidades de vinculación tecnológica se fortalecen en este escenario como solución para apuntalar este paradigma que pugna por acercar la oferta con la demanda, con foco en la política de innovación. Y aquí llegamos finalmente al siglo XXI. Lea Velo postula que estamos frente a un nuevo paradigma en construcción, que compite con el paradigma anterior. Está en surgimiento en este siglo la idea fuerza de que la ciencia es y debe ser para el bien de la humanidad. Subyace al financiamiento del sector científico según el enfoque de consideración local, multidimensional, transepistémico que emerge en el siglo XXI. Los eventos externos que han puesto en crisis el paradigma anterior de la ciencia podrían resumirse en que hay una crisis de credibilidad por los resultados adversos en las economías de los países y las regiones, de las directrices impartidas por organismos internacionales de crédito y recetas asociadas a los desembolsos para el sostén de programas de desarrollo económico en los países miembros, como por ejemplo el Fondo Monetario Internacional. Hay presión por desarrollo de políticas globales de países centrales, difundidas a la mayoría de los países del mundo, con algunos casos exitosos, pero también con una fuerte cantidad de fracasos. Hay una tendencia a cuestionar los procesos de imitación o difusión acrítica de políticas públicas bajo presión externa. Hay un retorno a los enfoques nacionales y también localistas, en el sentido que lo propone Joseph Stiglitz en 2009, refiriéndose a las políticas elaboradas por el Banco Mundial de Desarrollo. Dice Stiglitz: el desarrollo democrático requería, a mi juicio, que cada país tomara sus propias decisiones de la manera simple en la que lo expresamos. El país estaba en el asiento del conductor. Hay también una crisis porque hay un retorno al pensamiento que la configuración de los sistemas dependen de su historia y por lo tanto no pueden ser comprendidos a cabalidad si solo se analizan en el presente, sin atender las sucesivas configuraciones históricas del sistema que determinan este presente. En este último caso se retoma el interés por la consideración particular de las diversas culturas, del desarrollo heterogéneo de los pueblos, la diversidad de sus formas, de sus recursos naturales, humanos, financieros disponibles, incluido el conocimiento en la elaboración de planes de desarrollo y políticas públicas asociadas. Y bueno, y a la luz de este contexto, la nueva forma de la ciencia admite la concurrencia de muchas formas de conocimiento, que las mismas se desarrollan de manera variable y asimétrica, que aunque no se hayan desplazado las autoridades epistémicas, será una forma de producción colectiva, con momentos de tensiones y conflictos que determinarán la jerarquía de los saberes y la perspectiva en función de las diversas situaciones, problemas, prioridades, consecuencias esperadas asociadas a estos saberes. En síntesis, se delinea una ciencia culturalmente situada, que se construye a partir de la incorporación de elementos locales, abriendo espacios para los estilos nacionales y regionales de producción al lado de los universales. Estos pensamientos son recientes y están en evolución.
uno de los pensadores que pone en crisis el statu quo de las ciencias y sus constructos es Boaventura de Sousa Santos, que integra a la ciencia y el conocimiento científico como parte de una ecología de saberes. Dice de Sousa Santos, como un producto del pensamiento abismal, el conocimiento científico no es socialmente distribuido de un modo equitativo. No podría serlo, fue diseñado originariamente para convertir este lado de la línea en un sujeto de conocimiento y el otro lado de la línea en un objeto de conocimiento. ¿Qué dice de Sousa? Como una epistemología posabismal, la ecología de saberes, mientras fuerza la credibilidad para un conocimiento no científico, no implica desacreditar el conocimiento científico, simplemente implica su uso contrahegemónico. Ese uso consiste, por un lado, en explorar la pluralidad interna de la ciencia, esto es, prácticas científicas alternativas que han sido hechas por otras epistemologías, como las feministas, las postcoloniales, etc. Y por otro lado, en promover la interacción e interdependencia de conocimientos científicos y no científicos. Estos pensamientos están hoy desafiando el statu quo de la ciencia en los albores del siglo XXI. Relativizan su impacto en relación al papel de la misma, tal como ha devenido históricamente para el logro de la equidad o el bienestar de la humanidad. Pero sobre todas las cosas, y acá viene la vinculación, ofrece a la economía social y solidaria una enorme oportunidad de ingresar en los debates de la ciencia, de entrar en el radar de la ciencia, que avanza hacia este nuevo paradigma. El ethos de la economía social y solidaria y de cómo se piensa hoy y el nuevo ethos en el que ingresa la ciencia avanzan en direcciones coincidentes, convergentes. En esta nueva concepción de la ciencia no se le niega un rol destacado a los investigadores, pero se reconocen además la participación de múltiples actores que convergen en redes de configuración variable dependiendo de las circunstancias. El conocimiento científico se configura de forma principalmente interdisciplinar y se incorpora junto al conocimiento no científico a la ecología de saberes, dándose en los lugares más variables. El foco, en síntesis, de la política de ciencia y tecnología pasa a ser el bienestar social. Qué gran oportunidad para avanzar sobre este paradigma. Sabemos que los anteriores no están fuera del tratamiento de las políticas públicas que hoy tenemos en el sistema. Tenemos como un combo, una ecuación, que debiera ser revisada, que va haciendo equilibrio para sostener las ideas preexistentes que subyacen los modelos descriptos. Pero en este nuevo periodo que se nos viene, no podemos perder tiempo. Debemos avanzar hacia lo nuevo. Debemos tener una actitud innovadora sobre nuestras propias instituciones, todas y cada una de las que integran el sistema. Pero esta inclusión de la economía social y solidaria, la agenda científica y tecnológica, debe estar también motivada por algunas evidencias construidas en la Argentina del presente. Voy a mencionar brevemente a Piketty, otro autor que recomiendo fuertemente, que ha hecho realmente una compilación titánica de datos a lo largo de más de 2 siglos, que concluye básicamente en una frase. Dice, recientes estudios dan cuenta de que la difusión de conocimientos y de competencias es una fuerza convergente que permite al mismo tiempo el aumento de la productividad y la reducción de las desigualdades. Entonces, afirmamos que no podemos reforzar la desigualdad desde las políticas de ciencia y tecnología. Necesitamos construir instituciones que asistan a las heterogeneidades del desarrollo de las diferentes regiones de nuestro país y se comprometa con la difusión del conocimiento científico como derecho humano para lograr el desarrollo económico, social, solidario y ecosustentable. Aquí, hoy, en este mismo lugar, hay una puja de intereses por hacer ingresar en el radar de la ciencia y la tecnología este vasto mundo de emprendedores que impulsan el desarrollo económico, social, solidario, ecosustentable. Estamos aquí hombres y mujeres que pertenecemos a diversas culturas, la cultura académica, la cultura lucrativa, la cultura cívica, la cultura burocrática, la cultura política, y todas aquí reunidas intentamos impulsar ese objetivo. Sabemos que las políticas públicas no son un estado de situación que cristaliza, sino un proceso social alrededor del surgimiento, tratamiento y resolución de cuestiones socialmente problematizadas que pasan a formar parte de la agenda estatal,
pero hay que avanzar. El actual gobierno nacional ha desorganizado no solo la vida de los argentinos y argentinas, desorganizó también las instituciones. Intentó establecer un proyecto instituyente que se truncó, a mi juicio, se truncó. Entiendo que estamos por entrar en un nuevo proceso instituyente, con instituciones de ciencia y tecnología que han sido desfinanciadas, pero no han podido ser dinamitadas en sus fundamentos y tampoco pudieron doblegar al sistema universitario argentino. Lo desfinanciaron, hicieron daño, pero se produjeron en su seno profundas modificaciones que implicaron mayores niveles de politización y movilización de sus integrantes, también articulación. También el sistema se vio fortalecido por la enorme cantidad de entramados institucionales que se crearon, aprovechando los recursos que el sistema mismo obtuvo durante años anteriores como estrategia defensiva. Resistimos, no pudieron romper todo. Pero pretendemos que el gobierno que viene organice rápidamente una institucionalidad nueva. Primero, para garantizar la subsistencia de millones de argentinos que son arrojados a la desesperación y la desesperanza. Sabemos que no es fácil, que habrá pujas redistributivas fuertes, prioridades que habrá que establecer. Poner orden implica efectuar sobre el sistema una enorme cantidad de trabajo, un trabajo instituyente, reducir la entropía del sistema, armar finalmente un nuevo cristal. Y por el primer principio de la termodinámica, sabemos que si se realiza trabajo sobre un sistema, o bien este intercambia calor con otros sistemas, la energía interna del sistema va a cambiar, va a ser mayor. Entonces, este gobierno ha enfriado el sistema y recalentarlo no significa insuflar grandes y cuantiosas cantidades de dinero mal orientado para sostener paradigmas que no contribuirán fundamentalmente a cambiar el estado actual de cosas. Dinero que será visto con lupa por una sociedad que nos mira. Y en este nuevo tiempo no pueden repetirse las formas, las agendas, los modos de validación del financiamiento público, los modos de evaluación de quienes hacen ciencia que orientan esfuerzos en el sentido de los paradigmas que no están en sintonía con la sociedad. Este sistema es un sistema en reparación, en reestructuración, que deberá encontrar una agenda que apuntale sinérgicamente a la economía del país, alimente su gente, movilice los recursos, incremente el valor agregado de sus producciones locales y acceda rápidamente a nuevas tecnologías para potenciar de manera efectiva cualquier esfuerzo productivo o innovador. Sea que venga de una gran empresa multinacional, nacional, sea que venga de la pyme o sea que venga de la enorme multitud de emprendimientos de la economía social y solidaria. Nuestro gobierno deberá proveer un país complejo, un set de políticas complejas, a la altura de los tiempos, que responda con las mismas preguntas sustanciales de siempre. ¿Qué nuevos temas deberemos incorporar a la agenda de ciencia y tecnología para lograr legitimidad social y apuntalar desde ciencia, tecnología e innovación la recuperación de un país que necesitará producir para abastecer el mercado local y el internacional? ¿Cómo vamos a lograr crear empleo para comenzar a mover la rueda de la producción en cada rincón de la Argentina y de ese modo garantizar la subsistencia de los que hoy están fuera del sistema? Y finalmente, creo, la pregunta de fondo que tensiona las expectativas de sostener el statu quo. ¿Qué tan injusta puede ser una sociedad antes de que la confianza en las instituciones democráticas se rompa? Serán las políticas públicas, cuyo sustrato subyacente sea el nuevo paradigma del siglo XXI, las que permitan avanzar en un sistema de ciencia y tecnología e innovación que deje de producir desigualdades para comprometerse finalmente con la equidad, la soberanía y el bienestar de la humanidad. No tenemos fondos cuantiosos, por lo tanto, deberemos pensar en recursos con los que actualmente contamos para capilarizar las políticas públicas de ciencia y tecnología, y parece interesante trabajar sobre el sistema universitario hoy articulado.
Esa parece ser una buena estructura de soporte institucional. Allí se nos presenta el desafío de integrar las funciones de docencia, extensión, vinculación e investigación. En este momento, la extensión universitaria está emergiendo con potencia en el sistema. Está parada mayoritariamente en el paradigma vigente del siglo XXI. Y puede ayudar a impulsar políticas en los territorios. Pero no podemos tener ciudadanos universitarios escindidos en sus tareas diarias, ni voluntaristas. Debemos hacer que las instituciones evalúen las tareas de investigación, extensión, docencia, en un sentido coherente, integrado, que le permita al docente enseñar lo que investiga, investigar lo que encuentra en el territorio, dialogando con la gente en tareas de extensión y hacer extensión traduciendo con sus estudiantes las necesidades sociales y productivas en demandas específicas para el sector de ciencia y tecnología. Habrá que gestionar el conocimiento, pero también tendremos que gestionar la renta del conocimiento. Habrá que asumir que debemos construir una microfísica compleja de ciencia, tecnología e innovación para atender al sector de la economía social y solidaria. La realidad de la economía social y solidaria demanda soluciones concretas de corto y mediano plazo. En síntesis, y para ir cerrando, el desafío es grande, pero es necesario introducir elementos innovadores. En este congreso hemos escuchado algunos, importantes a mi juicio. Resumo unos pocos. Podemos aprovechar, por ejemplo, la capacidad de compra del Estado. Las instituciones del sistema científico y tecnológico también pueden comprarle a la economía social y solidaria, establecer cupos de compra de materiales y productos que puedan producir nuestras cooperativas de trabajo. Podemos vincular al sistema científico con organizaciones sociales u organizaciones de la sociedad civil, establecer un modelo sociotécnico cognitivo como postula Tomás. Capilarizar las políticas públicas usando a las instituciones del sistema existente como soporte, sincronizando políticas internas de estas instituciones con los objetivos generales de gobierno para evitar tensiones. Me refiero en este caso a lo que menciona Tomasino sobre la necesidad de integrar las funciones de investigación, extensión y docencia en las universidades. Por supuesto, federalizar, por supuesto, regionalizar, por supuesto, localizar, para atender la heterogeneidad del desarrollo, generar políticas públicas con un reconocimiento exhaustivo de los actores y sus trayectorias locales, crear ámbitos de gestión compartida entre actores de la economía social y actores del sistema científico y tecnológico, consensuar los recursos a disponibilizar. Innovar en las herramientas de financiamiento para hacer lo que hay que hacer en el momento en el que hay que hacerlo de manera eficiente, buscando intervenciones sencillas, directas y con la ajustada estructura burocrática parado sobre recursos o stock de conocimientos que hoy existen. El sistema debe propender a construir valor y riqueza de manera ecosustentable. Si entendemos que el desarrollo es un proceso de construcción social, de mejor calidad de vida y más equidad, no podemos permitir que las políticas públicas acentúen la desigualdad y debemos postular también desde la ciencia un acuerdo social, económico y ambiental. Con esta integración de la economía social y solidaria a la agenda, se busca una construcción en donde ambos polos de la economía puedan desarrollarse de manera integrada con algunas reglas de juego claras, entendiendo de la necesaria existencia de una economía que respete los modos culturales de producción local, que organice su producción en torno a valores comunitarios y de sustentabilidad y armonía con la naturaleza. Construir política pública que vincule la ciencia y la tecnología y la innovación con la economía social y solidaria es también usar el aparato del Estado para ponerlo al servicio de la vida. Bueno, vuelvo a darles las gracias por la atención y por la invitación a pensar, porque es el momento oportuno. Se acerca el momento de actuar. Para cerrar, quiero poner énfasis y provocar a mis compañeros, diciendo que si es con todos, que también sea con quienes promueven el desarrollo económico, popular, social y solidario. Con generosa entrega, con mucha inteligencia,
con paciencia china, como decía Néstor, hasta que todo sea como lo soñamos. Gracias. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Marita. Bueno, tengo el gusto, el honor de presentar a Fernando Peirano. Fernando, además de ser docente de nuestra universidad, ex subsecretario de Planificación de Ciencia y Tecnología del ex Ministerio y nuevo, esperemos, Ministerio de Ciencia y Tecnología de nuestra nación. Ha impulsado en nuestra universidad la carrera de Economía del Desarrollo junto con un conjunto de docentes, que es una carrera que nos distingue junto con otras universidades del conurbano de Buenos Aires por plantear una economía heterodoxa, una economía anclada en el territorio, una economía para plantear el desarrollo, y es también consejero del Departamento de Economía y Administración, así que es un gusto, Fernando, que estés con nosotros. Bueno, muchas gracias por la presentación. La verdad que después de todo lo que escuchamos y coincidimos con Marita, salvo lo de la ley de la entropía y la termodinámica, que eso ahí me escapa, lo demás suscribo y ya tengo un tema para estudiar. Así que bueno. No, la verdad que de tantos temas que se pueden hablar en torno a la economía social y solidaria, que hayan destinado un panel a pensar los temas de ciencia y tecnología, a pensar cómo la universidad, cómo la investigación puede contribuir a esto, creo que habla de una voluntad y de una maduración en la reflexión y de una aspiración a ir mucho más allá. No solo contener, sino cómo seguimos adelante en economía social y solidaria y cómo seguimos adelante en ciencia y tecnología. Creo que los que estamos acá tenemos muy claro y nos une el compromiso y la voluntad de hacer de esta forma de ver la economía algo más que una opción degradada, que esto sea una alternativa jerarquizada, haciendo un paralelismo con una frase muy dolorosa, que nadie se caiga en la economía social y solidaria, sino que sea un camino que elijamos y construyamos para tener más oportunidades, para tener una sociedad más justa, más igualitaria. Y creo que esto tiene mucho fundamento, porque cuando uno mira el programa, mira lo que se desarrolló en estos días en la Universidad Nacional de Quilmes, como también cuando visitamos San Juan, uno ve que hay temas, hay actores que desmienten cualquier idea de que esto sea una alternativa forzada, una alternativa degradada, como decía recién. Acá hay empresas que han sabido organizarse de modo cooperativo, construyendo software que exportan al mundo. Acá hay actores que, teniendo otras formas organizativas, encontraron en esta una cuestión, un formato superior para resolver sus desafíos. Entonces hay temas, actores que desmienten esta idea y comprometen el seguir adelante, resolver desafíos que ahí sí lo podemos resolver en una mejor articulación y concepción de la misión con el sistema científico y tecnológico. Claro, un sistema científico y tecnológico que en estos últimos tiempos ha sufrido una triple crisis, una crisis en términos de ahogo presupuestario. Las universidades, las instituciones de ciencia y tecnología están funcionando con lo mínimo indispensable cuando recortando muchas de sus funciones, ¿no? Al sistema de ciencia y tecnología le han restado casi un 40% de su presupuesto. Un sistema que además no lo han doblegado, pero lo han debilitado. Han debilitado sus instituciones, no se han respetado planes, leyes, funcionamientos de órganos colectivos. Roberto
ganó las elecciones de su área de forma regular, democrática, por los votos, nunca llegó a asumir un cargo para que ese directorio tenga una voz que quizás era voz disidente o distinta al oficialismo, pero mayoritaria en el sentir de la comunidad científica y tecnológica. Y así hay otros ejemplos de cómo se ha debilitado en este tiempo las instituciones sin llegar a doblegarlo, como bien decías. Y también se ha puesto una crisis de sentido de poner en jaque la posibilidad de hacer ciencia y tecnología en Argentina. Y esto configuró finalmente un escenario donde volvemos a ver condiciones para que la fuga de cerebro esté hoy en nuestras preocupaciones, en nuestra agenda. Nosotros tenemos que poner de pie de nuevo al sistema y lo vamos a hacer a partir del acompañamiento en estas elecciones y a partir del 10 de diciembre. Vamos a volver a poner de pie el sistema y lo vamos a convertir en una oportunidad para ponerlo de pie con nuevos temas emergentes, con un mayor protagonismo de los temas de género, con un mayor protagonismo de los temas que hacen a las preocupaciones sociales, con un mayor protagonismo de todo tipo de las violencias institucionales que también cruzan al sistema de ciencia y tecnología, con las cuestiones ambientales dentro de la centralidad de las preocupaciones, con las cuestiones de la federalización, son los derechos humanos, temas que quizás sí estaban antes, pero que hoy que hay que poner de pie de nuevo al sistema tienen que ganar un protagonismo, como decía, central, para que también abra la posibilidad a nuevas formas de estructurar las instituciones, a nuevas formas de trabajar en ciencia y tecnología y a nuevas formas de promover las líneas de investigación, los proyectos. Yo creo que esta es una oportunidad y poner de pie de nuevo al sistema de ciencia y tecnología nos va a permitir escapar de las discusiones que nos han querido meter en estos últimos años, de falsos dilemas, de las controversias entre si era la universidad o el sistema científico, dilemas si eran las ciencias exactas o las disciplinas sociales, dilemas que tienen que ver con quién protagoniza el cambio social, el emprendedor o los grupos de investigación, o si hacer ciencia era una vocación o era trabajar. Todas cuestiones que se pusieron sobre la agenda, una agenda muy poco constructiva. Nosotros sabemos que el conocimiento tiene muchas fuentes, el conocimiento puede ser de origen científico, tecnológico o de los saberes populares y sociales. Y sabemos que ese conocimiento puede ser una fuerza transformadora siempre que lo admitamos y lo reconozcamos como algo social. Y esas expectativas de nuestra sociedad por hacer del conocimiento un vehículo del ascenso social, de resolver desafíos, genera unas expectativas muy grandes que solo pueden ser atendidas si tenemos un sistema cada vez más complejo. Y esto habla de políticas cada vez más sofisticadas. Yo creo que tenemos que lograr finalmente que en Argentina ocuparnos de todas estas agendas, de todos estos temas, de protagonizar estos procesos, sea cada vez menos épico y mucho más institucionalizado, que dependa mucho menos de la voluntad individual y que sea algo más un proyecto colectivo. Y ahí aparecen dos referencias obligadas en este camino. La primera es repensar la evaluación y la segunda es construir nuevas misiones institucionales, misiones que inviten, que convoquen a los investigadores a involucrarse con problemas. Y estos dos aspectos son fuertemente construcciones políticas. Ninguna misión transformadora, ninguna misión que convoque a los investigadores puede nacer ni de la demanda de las empresas, ni de la demanda de los actores del territorio, ni de la iniciativa de los propios investigadores. Son construcciones sociales. Es complejo, es difícil y tiene que ser estructurante.
institucionalizante. Y ahí hay vectores claros que están pendientes, ¿no? La salud, la energía, llevar a esta transformación energética que atraviesa el mundo, los temas ambientales, construyendo un mejor hábitat, los temas mismos que pueden revitalizar o darle nuevas oportunidades a cada punto del país, el turismo, son todas cuestiones donde la combinación de recursos naturales, saberes productivos, ciencia y tecnología nos pueden poner en un nivel nuevo, superador, que nos permita ir mucho más allá. Pero esto necesita un Estado presente, porque nosotros lo sabemos muy bien. El lucro no es una guía en la periferia. El lucro no es una guía en la periferia y el mercado replica, el mercado no transforma. Todo lo que queramos salir de esa huella, de esa inercia a la que nos lleva el sistema, tiene que ser de estas construcciones políticas, de este Estado presente, de este trabajo enfatizando lo social, lo colectivo. Y hoy tenemos el desafío y la invitación, la propuesta, a volver a crecer, pero crecer mucho más federales que antes, con un mejor y articulado diálogo entre presidente y gobernadores. Y nosotros tenemos que ser capaces de estar a la altura de que esa voluntad política encuentre cauce en proyectos, en formas de trabajo, en iniciativas, en reglas. Y ahí me parece que uno tiene que buscar que estos proyectos, y lo sabemos, lo vemos en la historia, estos proyectos se encarnan ¿dónde? En las formas del Estado, en las formas que toma la trama social. Y ahí, para cerrar, creo que los invito a pensar que estos modelos que vamos a necesitar para estar a la altura de esta convocatoria política, para estar a la altura de este país con crecimiento, con una perspectiva más federal, encuentre modelos. Y para lo público yo creo que la ciencia y la tecnología, además de aportar sus resultados de investigación, sus cuadros técnicos preparados, sus logros de desarrollos tecnológicos, además de todo eso que hay que seguir haciéndolo, puede aportar un modelo para lo público que es el modelo de las instituciones y la lógica de la ciencia y la tecnología. Una lógica donde la construcción de bienes públicos es la guía y de última instancia la razón de ser. Y para lo social, creo que esa trama que hay que construir, la economía social y solidaria también nos deja una lección, una experiencia, una guía, un norte. Y ahí tenemos también un desafío, cómo articulamos estos modelos, no solo los productos, no solo la asistencia a la contención, sino estos modelos que crezcan y crucen a otras agendas, que estén presentes también en otros ministerios, en ministerios que tienen que ver muchas veces con la atención de temas estratégicos, como decía, que pueden ser energía, salud, transporte, seguridad. Hay ahí una oportunidad de ofrecer un nuevo modelo de abordar los desafíos. En definitiva, creo que estos han sido años muy duros. Le estamos poniendo un fin como se le pone en las democracias, con las urnas, y es también una vuelta de página. Hoy ya no nos reunimos acá para resistir, sino para crear. Y creo que tenemos que ser conscientes que en estos años sin duda estamos más pobres de presupuestos, pero creo que todos estamos más ricos en ideas y mucho más fuertes en convicciones. Así que muchas gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias Fernando. Y bueno, y ahora para cerrar el panel, un reconocimiento y un agradecimiento a Roberto Salvareza, expresidente del CONICET, un CONICET que en todos esos años, a su cargo, a su dirección, supo crecer, supo desarrollarse, volvió a poner a la ciencia y la tecnología en el lugar que le corresponde, junto con las políticas públicas que se generaban desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología, pero además, en ese sentido, un luchador por la ciencia y la tecnología, un luchador que en estos años que hemos tenido muy duros de achicamiento, como se decía, de debilitamiento y particularmente
de generación de un malestar social generalizado en los becarios, en los investigadores, en los científicos. Supo ser, junto con otras personas, como el propio Fernando, banderas de lucha, de esa construcción colectiva. Recuerdo, entre otros momentos, jalones, lo que fue aquella Navidad frente al ministerio, ¿no? Y ahí había que estar, y las personas referentes en ese sentido justamente dan señales significativas para el conjunto de la sociedad. Y no casualmente fue elegido para el lugar del directorio en el CONICET, sino también fue elegido como diputado nacional de nuestro país, mostrando que la ciencia y la tecnología tiene que tener un lugar de trascendencia en las políticas públicas y en la construcción política. Así que, Roberto, muchas gracias por estar con nosotros aquí. Bueno, agradecerle la presentación, la verdad le agradezco un montón, y también agradecer la invitación de estar acá y poner en debate todas estas ideas que realmente nos ponen en otra situación, ¿no? Siempre que veníamos, yo diría los primeros 2 años del gobierno de Macri y tal vez un poco más, nos reuníamos para ver, hacer catarsis de todo lo que nos pasaba, del desastre que era esto, y hoy nos encontramos discutiendo cómo encarar el futuro, ¿no? Y uno piensa en ese último escalón que llegamos en el 2015, y llegamos ahí con un montón de dificultades, con un montón de desafíos, con temas que no supimos solucionar, con problemas que había que encarar, pero que están ahí, están en el haber, ¿no? Estábamos posicionados en un lugar y ahora va a haber que gestionar desde esa perspectiva con todo el daño que a su vez han causado, pero los problemas estructurales sí los conocemos, ¿no? Y la verdad que lo voy a tratar de aportar a este debate de una perspectiva distinta, ¿no? Punto de vista de que yo soy un investigador desde el año 77, un investigador de laboratorio, ¿no? Un tipo que está ahí con microscopios y equipos y espectrofotómetros haciendo ciencia, y que de alguna manera ha visto transformar el sistema desde esos años, el comienzo de la dictadura. Me tocó ser estudiante en la época de la dictadura, y científico en todas las etapas, Alfonsín, Menem y demás, y ver cómo se transformó esa comunidad científica, sobre todo desde las entrañas de esa comunidad científica conservadora que es el CONICET, que está fuertemente relacionada con la universidad, porque el 90% de los investigadores del CONICET son investigadores de la universidad, sus institutos los comparten, el 90% también la universidad, pero cómo fue evolucionando, cómo fue evolucionando esa comunidad y cómo se llega hasta el 2015. Yo diría que ha habido un proceso muy importante de cambio, de una comunidad que estaba, yo diría, encerrada en sí misma, después de una etapa en la cual la ciencia y la tecnología habían sido, yo diría, de alguna manera despreciadas, ¿no? En la época de los 90, con el vayan a lavar los platos. Y además una comunidad que estaba retraída sobre sí misma, y en el 2013 se la desafía, se la pone nuevamente en funcionamiento con el gobierno de Néstor, donde se relanza el sistema de ciencia. Y eso fue muy convocante, ¿no? Fue muy convocante porque fue poner la ciencia en el discurso presidencial, y luego con la etapa de Cristina con la categoría de ministerio. Entonces se relanzó el sistema de ciencia, pero con otra visión. No era aquellos que éramos ñoqui del Estado que había que echar, sino que se nos convocaba a otra cosa, se nos convocaba a construir otra sociedad, se nos convocaba a construir una Argentina de desarrollo, una Argentina que apostaba a innovar, a tener industria propia. Esa fue la etapa que me tocó
a mí entre el 2013 y 2015 y que yo creo que hizo un clic en la mentalidad de la comunidad científica. Si ustedes le preguntan ahora a cualquier investigador joven y le dicen qué es tal vez lo que más ambicionaría, yo diría que es que sus resultados impacten en algo social, ¿no? Que si hacen un desarrollo en un producto, hacen un desarrollo en salud, termine en un desarrollo farmacéutico que termine en un impacto en la cura de una enfermedad, en una mejora para la agricultura familiar, o en una mejora, por ejemplo, en la detección de riesgo temprano para prevenir inundaciones. Es decir, ese clic ocurrió. Y ese es un gran haber, una gran potencia del sistema científico, ¿no? Que en algunos organismos ya lo tenían más incorporado en el ADN, ¿no? Uno iba al INTI de Martínez y había otra visión de la ciencia, ¿no? Ya mucho más enraizada con las demandas sociales, ¿no? Uno iba al INTI, al INTA, y el INTA también, porque tiene sus extensionistas, pero cuando uno iba ya le diría a los centros más cientificistas, esa cultura no existía. Y eso cambió profundamente. Y los últimos años, me tocó a mí entre el 2012 y 2014, fueron años de apertura enorme en el CONICET. Cosas no conocidas, ¿no? Por ejemplo, les quiero mencionar los proyectos orientados, ¿no? Donde esos proyectos orientados ya no eran los proyectos a demanda de los investigadores. Los investigadores tenían un tema y salían a proponer su tema. No, eran a demanda. Yo recuerdo bien el proyecto orientado con la provincia de San Juan, por ejemplo. Le pedimos a la provincia de San Juan que nos dijera qué era lo que la provincia necesitaba. Entonces, ¿qué hicimos? Pusimos una cantidad de dinero del CONICET y salimos a convocar a los científicos a resolver los problemas de la provincia de San Juan. Muchos de ellos relacionados con la agricultura, con temas de riego, demás. Otro tema, por ejemplo, los proyectos orientados con el Cedronar. El Cedronar ignora en el momento que se cocinaba el Paco. Es decir, que tomaban la droga, incautaban la droga a la policía y el Cedronar no sabía cuáles son los componentes químicos que usaban las cocinas, que eso tiene un riesgo muy grande. Bueno, hicimos proyectos con el Cedronar, se convocaron, aparecieron institutos y grupos de investigación que hoy en día están trabajando en ello. El proyecto orientado sobre riesgo hídrico en La Plata. 400 investigadores yendo, investigadores sociales, investigadores e ingenieros en hidráulica que salieron con los vecinos a hacer los mapas de riesgo que hoy tenemos para La Plata, Berisso y Ensenada. Que hoy en día sabemos cuáles son esas zonas de riesgo. Y eso se hizo hablando con el vecino, explicándole cuánto vale el humedal, cuánto vale el ambiente que tiene ahí, cómo las inmobiliarias y los avances inmobiliarios son los que están afectando todo esto. Y eso es un punto de partida para relanzarnos, un punto de partida muy valioso. Tenemos una comunidad que se ha abierto, y esto ha importado mucho el extensionismo de las universidades. Las universidades son quienes vinculan claramente con el territorio, y la extensión es fundamental. Y fíjense ustedes que en esos proyectos la diferencia entre extensión e investigación se termina, se diluye, no hay extensión ni investigación. Si uno tiene que hacer un relevamiento de riesgo hídrico, intervenimos todos, intervenimos transdisciplinarmente, intervenimos los sociales, los ingenieros, intervienen todos. Entonces ya no hay extensión e investigación, yo estoy aquí, vos estás allá, se diluye. Entonces toda esa riqueza de la extensión universitaria, de la ciencia universitaria, que es también la ciencia del CONICET, cambió. Y hay un tema acá también interesante, que es sobre las evaluaciones, ¿no? El tema de las evaluaciones, porque uno dice, bueno, pero si uno arma una interfase de ese tipo, donde la demanda viene desde la provincia, viene desde un municipio, o viene desde una ONG, ¿cómo hacemos para evaluar esa actividad? Y hubo respuesta, y él lo sabe bien Fernando, porque en el 2014
firmamos todos los presidentes y rectores de universidades nacionales un compromiso a una evaluación distinta, que es una evaluación en proyectos. Todo aquel que estuviera en un proyecto no era necesario que se evaluara a través de la producción de conocimiento publicable, sino que se podía evaluar a través de un proyecto. Si uno estaba en un proyecto, podía ser evaluado. Yo recuerdo que el primer problema que tuvimos nosotros cuando arribé al CONICET es que había investigadores de la CONEA que iban a renunciar al CONICET. ¿Por qué? Porque no podían publicar los resultados, porque trabajaban en temas sensibles de energía atómica y se iban. ¿Cómo podía ser que se iban porque no podían publicar? Había 2 investigadores jóvenes que estaban haciendo paneles solares y que iban a renunciar al CONICET porque también no podían publicar. Entonces se hizo otra forma de evaluación. Trabajemos en proyectos. Hoy hay 25 investigadores del CONICET, 35 becarios, 12 técnicos en Berisso, en ITEC, con YPF, trabajando codo a codo con YPF, con una evaluación diferente. Hoy se pueden evaluar en la universidad y en el CONICET de la misma manera. No hace falta que las comisiones para incentivos o que las comisiones que evalúan asesoras utilicen solamente los criterios publicables, que podríamos discutir por qué hay que publicar, ¿no? ¿Por qué hay que publicar? Yo diría ahí, piensen todos, que si uno hace ciencia y la ciencia termina el conocimiento en un escritorio y no lo damos a conocer, no sirve. Entonces la publicación tiene también un sentido, que es dar a conocer lo que uno obtuvo, difundirlo. Olvidémonos si hay una revista internacional o es latinoamericana o es argentina, no importa. La ciencia no publicable no existe porque no se conoce. Pero a su vez había otras formas de valorar el conocimiento. ¿Y era qué cosa? Era el docente, el investigador, el científico que hacía qué, que trabajaba en un proyecto. Y había forma de hacerlo. Y eso existe hoy. Eso existe hoy. Y me parece que es la gran salida, el gran insumo que tenemos. Esa mentalidad cambió. Eso cambió. Y ese cambio hay que recuperarlo. Hay que partir de ahí. Cuando uno habla de la economía social y solidaria y habla de cómo intervenir, de cómo acompañar, de cómo aprender y devolver, porque también hay que tomar en cuenta cuando uno trabaja con estos actores, también aprende y cambiamos, interactuamos y mejoramos nuestros saberes. Yo recuerdo haber firmado en el año 2015, en noviembre, cuando ya renunciaba, con los trabajadores de la economía popular, un convenio entre el CONICET y los trabajadores de la economía popular. Y también lo firmamos con la Fundación UOCRA, donde tenían problemas con la salud de los trabajadores de la UOCRA y con el manejo de grandes equipos que se hacían a través de simuladores. Hicimos el convenio para que pudieran aprender a capacitarse en el funcionamiento a través de simuladores. Hay montones de oportunidades y hay una comunidad científica dispuesta absolutamente a involucrarse en ello. Solo tenemos que hacer, y esto lo quiero decir como cierre, necesitamos crear los canales para esa interacción. Esos canales no se lograron completar. Hubo aperturas, pero no se lograron completar los canales. ¿Cómo hacer? ¿Cómo canalizar la demanda? ¿Son los investigadores que tienen que salir con una valijita? ¿O tenemos que buscar otros interlocutores? Miren, yo estoy saliendo a los municipios a hablar con los intendentes. El otro día estuvimos en Mercedes con Ustarroz e inauguramos el Centro de Desarrollo Regional, que empezó en el 2014 cuando vino a verme Guado de Pedro y Ustarroz para esa idea. ¿Por qué no hacemos un centro de desarrollo regional para la zona de Mercedes? Y hoy en día eso está avanzando. Fuimos a Bragado a hablar con los vecinos y con los candidatos nuestros del Frente de Todos a intendente. Y fuimos a hablar con los vecinos. ¿Cuál es el principal problema? Díganos cuáles son los problemas. Los problemas era el arsénico en agua y que lo fumigaban a 2 metros de las escuelas por las disposiciones ambiguas que tiene la provincia de Buenos Aires, que menos mal que suspendieron la resolución. Entonces, agrotóxicos, el tema de arsénico en agua, pero eso hay que relevarlo interaccionando. ¿Y cómo generamos la demanda? Desde los municipios, desde las provincias y, por supuesto, desde la nación. Y luego una reflexión. Ustedes muchas veces han escuchado esto, ciencia para la Argentina o ciencia para los científicos. Entonces aparece esta disyuntiva
como que parece que se quiere crear, ¿no es cierto?, recrear un sistema en el cual la ciencia es solamente para los científicos era el modelo lineal más o menos que vos planteabas. Y la verdad que no es así. Cuando uno habla de ciencia para la Argentina, estamos pensando en ciencia para la sociedad, en ciencia para el desarrollo, en una ciencia que contribuya a la economía social y solidaria, que esté presente en los problemas ambientales, que cuando hablemos de agroecología sepamos que el productor, cuando uno va al foro agrario y le habla de agroecología, nos dice, sí, pero fíjese que yo que alquilo el campo, que alquilo y tengo que pagar la luz, tengo que pagar el campo. Entonces, cuando le hablamos de no usar un insecticida, no usar productos agroquímicos y demás, también tiene sus problemas. Y eso lo tenemos que resolver en una discusión, en un debate desde la universidad. Cuando hablamos del tema de agrotóxicos y las fumigaciones, tenemos los productores de un lado y los vecinos del otro. Están las escuelas y está el productor. Entonces, ¿cómo hacemos para poner esa discusión en el centro de la universidad? ¿Por qué lo digo que tiene que ser el centro de la universidad? Lo digo en el centro de la universidad porque nosotros no tenemos conflicto de interés, porque somos respetados por la sociedad, porque podemos poner ese debate y podemos usar nuestro lugar, nuestra posición para ser quienes puedan resolver. Cuando hablamos de minería a cielo abierto, San Juan lo sabe. ¿Qué pasa si se va la Barrick? Yo le pregunto a San Juan, ¿qué pasa si se va la Barrick de San Juan? Entonces hay muchas tensiones. Hablo de la parte nuclear, por ejemplo. Tenemos la gente de Zárate. El viernes voy a Zárate a dar una charla sobre energía nuclear con un foro de nuclear. Yo pregunto, ¿en Zárate quieren Atucha 3? Pero en Río Negro no quieren una central nuclear. ¿Cómo vamos a definir esto? ¿Cuáles son los desafíos que tenemos que poner? ¿Cómo hacemos con esto? Tenemos que poner este debate en el centro de la universidad. Dijimos, ¿podemos hacer ciencia y podemos transferirla? ¿Hay otra manera de que nos evalúen? Sí, la hay, existe. Ahí vamos a partir. Después, tenemos que garantes de montones de debates de la sociedad que están claros y están puestos sobre la mesa. Y tenemos que dar la cara y generarlos. Y después, por último, saber que esto de ciencia útil y ciencia inútil es muy corto. Yo les hago una pregunta aquí. Hoy podemos decir lo que necesita el Estado y lo que necesita la sociedad. Sí, porque podemos relevarlo. Podemos decir, necesitamos en salud, necesitamos medicamentos baratos, necesitamos salir en producción pública. Montones de cosas. Está bien, eso es lo que necesita el Estado. Ahora yo pregunto, ¿podemos saber lo que necesita el Estado dentro de 3 años? Cuando tuvo la epidemia de antivirus, ¿estaba el Instituto Malbrán presente? Y tal vez no era prioritario el Instituto Malbrán en ese momento porque antivirus no era lo más importante. Hubo una epidemia de antivirus. Cuando fue la gripe A, había virólogo. Nacionalizamos YPF, ¿sí? ¿Y qué pasó? ¿Teníamos los geólogos para ir a explotar vacas muertas? Sí lo teníamos. Tal vez estaban haciendo una publicación. Cuando fue la discusión del voto electrónico, el que estaba aprobado en la Cámara de Diputados y fue a la Cámara de Senadores, que ustedes deben recordar bien, y se iba a aprobar, hubo informáticos que fueron con un celular y le demostraron a los senadores que se hacía fraude con el sistema coreano que estaban comprando. Y esos tipos capaz que estaban haciendo un paper. ¿Qué sabemos lo que va a demandar mañana? Entonces, la universidad tienen que avalar toda la ciencia. Lo distinto es la intensidad del financiamiento. Lo urgente, lo que requiere el Estado, lo que requiere la sociedad, tiene que tener una intensidad mucho mayor de financiamiento. Pero no podemos descuidar ningún saber. Esa es una riqueza que tienen las sociedades y son las capacidades de respuesta que tienen las sociedades frente a todo lo que nos demanda, a las tecnologías nuevas. Si no las conocemos, ¿cómo las vamos a incluir? ¿Cómo vamos a capacitar a la gente? Entonces, esos son los desafíos, esa es parte de toda esta discusión que tenemos que dar. Así que nada, simplemente esto y esperar el debate que seguramente va a estar muy bueno. Bueno, muchas gracias.